Con la película 25 estrenada hace no mucho, queríamos dedicar un vídeo a uno de los temas que todavía causa confusión entre los fans de la serie. ¿Las películas son canon? ¿O todavía un poco más lejos? ¿Qué es canon y qué no es canon en Detective Conan? En el vídeo de hoy queremos explicar lo mejor posible todo el lío que hay con lo que es canon, intentando ir más allá de las afirmaciones generales, y procuraremos poner todos los ejemplos y razones de cómo son las cosas concretamente en la franquicia de Detective Conan, para que no quede ni una sola duda. Comenzamos. Primero hablaremos de una forma general sobre lo que es canon y lo que no, ya que Detective Conan afronta el tema canon de diversas maneras según donde miremos. Y luego ya nos enfocaremos en el particular caso de las películas, que anticipamos que la respuesta que se puede dar ahora no es la misma que se hubiese podido dar así como así hace bastantes años. Primero, ¿qué es canon? La definición más popular de canon es todo aquello hecho por el autor. Sin embargo, si solo nos quedamos con eso, habrá riesgos de confusión según la obra o según cómo interpretes esta afirmación. Por ejemplo, si miramos la franquicia de Dragon Ball, existe un manga llamado Nekomajin Z que tiene a personajes de Dragon Ball y está hecho por el mismo autor, Akira Toriyama. ¿Quiere esto decir que las apariciones de personajes como Goku y demás conocidos suyos en ese manga son canon para su universo? Pues sabemos que no, entre otras cosas porque es un manga humorístico, parodia, así que aunque Toriyama sea el autor, en ningún momento tenía la intención de conectarlo al canon real de Dragon Ball. Aunque sería diferente si ahora Toriyama explicase que sí que quiere considerarlo canon, ahí habría que hacerle caso. Por lo tanto, tenemos un ejemplo de obra escrita por el autor con los mismos personajes, pero que no es canon. Por otro lado, puede haber obras canon que no estén escritas por el autor, que solo las supervise y que él decida si son canon o no. De nuevo, con el ejemplo de Dragon Ball, el actual manga de Dragon Ball Super es considerado canon, pero Toriyama solo da las ideas centrales generales, y ni siquiera está igual de involucrado en todos los arcos por igual. El autor principal de Super es Toyotaro, al que podríamos considerar su sucesor. Pero Toriyama revisa el producto, da ideas sobre el guión base y lo considera totalmente canon, por eso a veces es complicado todo. A la hora de hablar de material canónico y oficial, creemos que podríamos dividirlo en 5 niveles para entender mejor de qué va todo esto, siendo el nivel 1 lo menos canon posible y el nivel 5 lo más canon posible. Aclarando que esto de los niveles no es una explicación formal, es solo una forma que tenemos nosotros de dar a entender una situación que creemos que es algo más compleja que simplemente decir sí o no y ya está. El nivel 1 sería lo que no solo no es canon, sino que tampoco es oficial. Por supuesto, aquí vendrían cosas como los fanfics, parodias de Conan en otras obras, cosas que ni el autor, ni la Shonen Sunday, ni TMS hayan dicho que tengan nada que ver con Detective Conan, material de fans o de otros autores en general. El nivel 2 sería lo que claramente no es canónico, pero sí que es oficial. Aquí empiezan algunas primeras confusiones. Que sea oficial no lo hace parte de la historia, es solo que los dueños de Detective Conan, autor o compañías, han licenciado un producto para que pueda utilizar la marca de Detective Conan de forma legal y a su manera. Quitando eso, por lo demás no tiene absolutamente nada que ver con el canon. En Detective Conan los mejores ejemplos de esto son los live action, que son reimaginaciones de la obra principal, pero que no se podrían complementar con la obra, o por ejemplo el manga parodia del culpable, Hanzawa-san, que utiliza elementos parodia de Detective Conan en forma de humor, pero no tiene ningún sentido para el canon. Por ejemplo, Ran puede parar balas con la mano en este manga, para que nos hagamos una idea. En este caso es importante entender que el canon debe seguir la historia principal y por eso las parodias o las reimaginaciones no pueden estar conectados de ninguna forma, al menos no en Detective Conan. En otras obras, como por ejemplo las de Marvel, donde se juega con el tema del multiverso, la cosa ya sería distinta. El nivel 3 sería lo oficial, que puede ser complementario al canon o no de forma indiferente. Es decir, son cosas que pueden actuar como complemento del canon, aunque no sean nada obligatorias. Los rellenos del anime, en general, son un buen ejemplo, pues Gosho nunca los utiliza en el manga, pero estos rellenos tampoco generan incoherencias con la obra. Imagina que en un capítulo de relleno de repente matan al inspector Yamamura, por ejemplo, pero esto en el manga nunca ocurre ni se hace mención, entonces sí que tendríamos que bajar los rellenos al nivel 2, ya que serían un producto oficial pero que no puede coexistir con la obra del autor. El anime de Conan, salvo alguna incongruencia por los primeros capítulos, ya lleva muchísimos años siendo todo un nivel 3, ya que sin ser canon es un buen complemento de la obra. De hecho, alguna vez el anime ha utilizado un diseño o un concepto que al final se usaría en el manga. Por ejemplo, en el manga, en el capítulo donde se habla de la historia de Matsuda por primera vez,
Ahí se habla de Hagiwara también, pero nunca se nos muestra cómo es su aspecto. Gosho no dibujó a Hagiwara, mientras que el anime sí que hizo un diseño para él, y dicho diseño es el que sería utilizado muchos años después, ahora que se habla tanto de los Wild Police Story. Y hay ejemplos incluso más grandes que hacen que algún capítulo suelto del anime sea sospechoso incluso de nivel 4, como explicaremos ahora. El nivel 4 es muy parecido al nivel 3, podríamos llamarlo complemento, pero hay una diferencia clave. En este nivel, las cosas que aparecen sí que podrían estar referenciadas en la obra principal, por lo tanto podríamos estar hablando de un caso de canon extendido. Es decir, no sería canon con todas las de la ley, pero como el autor sí hace referencia a esos sucesos que además están revisados por él, entonces está más cerca de ser canon que de no serlo. Antes hemos dicho que algún capítulo del anime va por este nivel. El mejor ejemplo de esto es aquel donde aparece por primera vez en el anime el inspector Ayano Koji, el 694. Este hace mención a que ya conoce a Conan, cosa que ocurre muchísimo tiempo antes, pero en una película, la película 7, lo cual conecta la película con el anime. Y cuando más tarde este personaje aparece en el manga, ya hay referencia a que conoce a Conan. Por lo tanto, tendríamos un ejemplo de personaje que conoció a Conan en un material no escrito por Gosho, pero que acabó en el manga. Es decir, la cronología de este personaje es: primero aparece en una película, mucho tiempo después aparece en el anime y un tiempo después llega al manga. Y cuando llegó al manga ya conocía a Conan, por lo que los sucesos de la película y del anime, o como mínimo los de la película, han sucedido dentro del manga. Eso sí, hay que aclarar algo importante: aunque el nivel 4 lo consideremos canon extendido, incluso con este hay que ir con cuidado, ya que aunque los sucesos importantes de trama y personajes pueden ser tomados en cuenta, si vamos mucho más al detalle, puede que incluso el nivel 4 pueda flaquear con algún pequeño detalle que se pueda escapar del control del autor. Por poner un ejemplo, la película más actual, la 25, da algunas fechas incluso de la actualidad, y si los comparas con capítulos como por ejemplo el del cumpleaños de Eri Kisaki, entonces podría considerarse que no tiene ningún sentido. Sea como sea, luego hablaremos más a fondo de las películas y cómo saltaron del nivel 3 al 4 poniendo ejemplos más contundentes. Pero antes hemos de rematar la explicación diciendo que el nivel 5 es, por supuesto, todo aquello escrito por el autor que él considere parte de la historia principal. En Detective Conan sería el manga, y bueno, en teoría también aplica a Magic Kaito, que comparte universo con Conan y ambas son obras suyas. Por cierto, seguro que más de uno se pregunta dónde quedan Zerosty Time y Wild Police Story en todo esto. Pues estas dos están muy conectadas entre ellas, y a su vez muy conectadas a las películas. Así que aunque podrían considerarse nivel 3, creemos que perfectamente puede ser nivel 4, y que Gosho tiene intención de que consideremos todo lo ocurrido ahí como un complemento extendido del canon. Realmente funciona muy bien como expansión de Detective Conan, especialmente en esta etapa donde para promocionar la película 25, Gosho ha hecho un montón de capítulos de los personajes de Wild Police Story, y sin duda él da por hecho que hemos leído esa historia y que todo se complementa, por lo que Wild Police Story encaja perfecto como nivel 4, y Zerosty Time por expansión también, aunque por su tono sería comprensible que alguno lo cuente como nivel 3. Luego hay algunos productos que no podríamos situarlos claramente en algún nivel. Por ejemplo, el propio anime da varios saltos entre el nivel 2, el 3 y el 4, pero creo que donde mejor está es en el 3, aunque a veces pueda desconectarse más o ser medio incompatible. Y otras veces, en cambio, parece que Gosho lo quiere usar como parte de su historia central. Otro caso de producto que no está claro dónde va serían los videojuegos, donde muchos parece que pretenden alinearse con el tono y continuidad del anime, por lo que podrían parecer nivel 3, pero al estar menos supervisado o al poder tener más cosas extrañas propias de un videojuego y alejados de los recursos de un anime o un manga, quizá podrían ser nivel 2. Respecto a las películas, estas comenzaron como nivel 3 en teoría, aunque siempre hubo sospechas de que eran algo más. Pasaban cosas como que Conan cumplía años, pasaba alguna cosa que luego se usaría en el manga, como conocer al inspector Shiratori, o el ascenso del inspector Yamamura en la película 13, que luego sería mencionado en el manga mientras se burla de Kogoro porque no recuerda dicho ascenso. Y bueno, el tema favorito de muchos, Kaito Kid descubrió la identidad de Conan siendo Shinichi en la película 3, y desde entonces fue un debate eterno sobre si en el manga Kid sabía quién era Conan o no, ya que en cada película que ocurrió después de esa sí lo sabía, pero en el manga era todo más ambiguo y nunca terminaba de confirmarlo. Durante un tiempo la situación se volvió bastante debatible, pero pasado cierto punto, parece que Gosho se volcó muchísimo más en las películas.
especialmente desde la 18, donde puso a personajes importantes de la trama de ese momento en el manga, como eran Sera y Okiya. Con la 20 arañó mucho la trama principal, aunque es verdad que todavía conservaba ese estatus de si no la ves igualmente no te pierdes nada del manga, pero como mínimo utilizó muchos personajes como Akai, Amuro, la organización y la trama de Ram. Y finalmente llegó uno de los puntos clave para terminar de situar las películas en el nivel 4, la película 21. En esta película conocían a Momiji Oka, y por lo tanto pasaba a ser parte importante del manga, al menos en una de las tramas, ya que la película era el origen de cómo conocieron a un personaje. Con la 22 también pasaban cosas importantes, había pistas nuevas para las tramas principales, e incluso se hace referencia a esta película en el manga de Zero Suit Time. Y la 24 tenía demasiadas cosas que podían considerarse actualizaciones importantes y canónicas de los personajes, como la conversación de Conan y Sera sobre quiénes son los aliados, o el hecho de que Okiya puede ver de primera mano que a Sera la acompaña una niña que sabe luchar, y por lo tanto ya puede comenzar a atar cabo. Además de que Mary ahora tiene en su punto de mira a Okiya. Y de nuevo, la película 25 parece demasiado conectada a todo lo que la trama del manga nos presenta ahora sobre los personajes de la Wild Police Story, o como mínimo sabemos que Gosho nunca va a poner algo en el manga que invalide el argumento de las películas actuales, quitando tecnicismos como temas de fecha, porque ya sabemos que igualmente es un problema en la propia obra principal, y es de esas cosas que en un fan de Detective Conan solo puede hacerse el tonto y no pensar en ello. Para completar todo esto, nuestras pruebas más potentes sobre que las películas son canon extendido no se encuentran solo en las películas, se encuentran en el propio manga. Como hemos dicho antes, algunos personajes que conocen en las películas luego pasan al manga, como el inspector de la ardilla. Siempre ha habido pequeños detalles así, hasta que finalmente un día Kid admitió en sus pensamientos que sabía que Conan era un detective de preparatoria igual que Heiji. Esto ocurre en el 1018 del manga, que es el 983 del anime, el capítulo de Kid vs Kobe. Los que sean más escépticos pensarán que tal vez conoció la identidad de Conan en algún momento que nunca se enseña en el manga, pero lo cierto es que Gosho da por hecho que Kid conoce lo de Conan porque en las películas lo sabe, pues ocurrió en la 3, pero se ha respetado en cada película donde ha aparecido Kid, y por fin ha dado el paso a hacerlo canónico del todo en el manga. Podemos estar seguros de esto porque cada vez es más claro que Gosho da por hecho que las películas ocurren dentro del universo del manga, y por eso, aunque ha tardado, también ha terminado por adaptar el conocimiento de Kid sobre Conan de forma 100% canónica por fin. Los argumentos de las películas cada vez tocan más la trama principal, ya que desde la 18 ha ocurrido en casi todas. También cada vez hay más referencias por parte de Gosho a cosas que se iniciaron en las películas, especialmente desde lo de Momiji, pero siendo lo de Kid el motivo principal. Y el propio manga cada vez juega mejor en equipo con las películas, como ha pasado con esta promoción en forma de muchos capítulos del manga sobre la Wild Police Story antes de que salgan en la película 25. Por lo tanto, respondiendo de forma definitiva, ¿las películas son canon? Pues si eres extremadamente estricto y solo consideras canon lo que nosotros hemos llamado nivel 5, entonces no serían canon. De hecho, hay tecnicismos o pequeños detalles, como el tono de algunas, cosas como que Conan se expone mucho más ante la policía en algunas películas, que harían que queden como no canon para el más exigente. Pero por otro lado, están muchísimo más cerca de ser canon que de no serlo. Son nivel 4, son canon extendido supervisado por el autor, y las podemos tomar como parte de la historia principal, como un complemento extendido y que en algunas ocasiones sí va a ser relevante para entenderlo todo. Por supuesto, toda pista de cara a resolver casos de tramas principales, como quién es el jefe, quién es Rum, qué pasa con personajes como Kuroda o Mary, todo lo que salga de las películas que forme parte de la trama principal puede utilizarse perfectamente como pista válida para el manga, pues Gosho no solo no va a entrar en conflicto con las películas, sino que directamente utiliza lo que vemos en ellas en su favor si hace falta. Esperamos que esto haya servido para aclarar todas las dudas, pero si queda algo pendiente, déjalo en los comentarios y procuraremos explicarlo del todo lo mejor que podamos. Si te ocurren más ejemplos para definir la situación de las diferentes vertientes de la franquicia, ¿te ha parecido útil la explicación, los ejemplos y los niveles? Compártelo en los comentarios, deja un pulgar arriba si te ha parecido un buen material y si eres nuevo por aquí, suscríbete a nuestros archivos para no perderte nuestro contenido de la mejor serie de detectives. Nos volveremos a ver aquí en los archivos de Conan. Hasta la próxima.